Solamente como editor de este texto quiero decirles dos cosas. Primero que es un texto audaz. Es un texto audaz. ¿Audaz en qué sentido? En el sentido de llevar a nuestra memoria dolida, esa memoria trágica que tenemos hoy, pero que afortunadamente ese libro, ¿no?, que van a ustedes a oír y que van a escuchar, tiene un optimismo, ¿no?, que sale de la tragedia, y es un libro del porvenir. Es este libro que ustedes van a oír en algunos textos. Toda la palabra aquí a Eduardo, que va a hacer un análisis sobre lo que significa el libro. Bueno, una gran alegría de estar acá hoy con Jorge Eliezer Pardo por muchas razones. Así como ocurre a veces con los planetas que están alineados a veces, y las estrellas. Hace apenas un mes estuvimos presentando acá la última novela de otro escritor colombiano de la generación a la que pertenecemos, que es Julio Olaciregui, de Barranquilla. Es muy extraño que un mes después del azar nos vuelva a reunir, pero esta vez para hablar de la obra de Jorge Eliezer Pardo, que es otro escritor de la generación llamada 50, pero también de otra región, del Tolima, y de un pueblo legendario que es el Líbano. Esa primera es una alegría de que en el transcurso de un mes la generación 50 vuelva a estar presente. ¿Y por qué menciono la generación 50? Somos escritores que nacimos en los años 50, precisamente cuando las llamas de la violencia estaban en su mayor esplendor y horror. Somos toda esa generación 50, escritores que crecimos como niños escuchando el relato de nuestros padres, de nuestros abuelos, sobre la violencia que afectaba al país, y que escuchábamos historias permanentemente día a día. Somos la primera generación de niños que escuchan el relato de la violencia terrible que afectaba al país. Esta generación es vasta y apenas comienza a conocerse. En ella están escritores tan notables como Jorge Eliezer, pero también otros autores como Tomás González, como Julio Olaciregui, como Evelio Rosero y muchos más. O sea que es apenas una generación que comienza a surgir, porque ha tenido que luchar también muchas veces con el olvido y el desconocimiento de los propios colombianos, puesto que somos también los miembros de esa generación, personas que, como fuimos marcadas por esa violencia, no somos ni arribistas, ni aborazados por el poder, ni aborazados por la fama, sino por amar profundamente nuestro país y amar la literatura. Pero también es una alegría inmensa estar con alguien que se llama Jorge Eliezer Pardo. Yo creo que no es ninguna casualidad que lo hayan puesto Jorge Eliezer. Alguien que nació en los 50
y lo llamaron Jorge Eliezer, tenía muy poco riesgo de que lo bautizaran Laureano. A Jorge Eliezer, que nos ha separado desgraciadamente la diáspora, como miembros de la misma generación, hemos estado alejados porque muchos escritores salimos del país hace muchas décadas, tantas que no se mencionan, y otros han tenido que transcurrir sus vidas en Colombia, corriendo grandes peligros y prácticamente sobreviviendo ante una violencia atroz que ha devastado a muchas figuras, muchos intelectuales, muchos escritores, muchos artistas, muchos sacerdotes, muchas personalidades de nuestra generación y generaciones anteriores que han desaparecido. De modo que el hecho de que hayas podido sobrevivir con el nombre de Jorge Eliezer a lo largo de estas décadas es casi un milagro, y sobre todo que hayas rendido un homenaje a esa gran figura colombiana creando una obra, Contra viento y marea. Digo que lo conocí en 1973, cuando hubo un concurso de premio de cuento en la Jornada de Lozano, cuyo premio obtuvo, y fue la primera vez que lo vi. Era un muchacho delgadito, muy agitado, muy activo y lleno de amor por la literatura. Desde entonces ya Jorge Eliezer era conocido entre todos los medios de la literatura que crecía en Bogotá, llena de escritores, de artistas que veníamos de todas las regiones del país, costeños, caldenses, como en mi caso, tolimenses, huilenses. Y en torno a cuando hubo ese premio para Jorge Eliezer, estaba el famoso tertulia literaria de Punto Rojo, de Isaías Peña Gutiérrez, de modo que ahí circulaba Jorge Eliezer Pardo y su hermano Carlos Orlando Pardo, a quienes los colombianos debemos mucho, porque de una manera muy precoz comenzaron a publicar con la editorial Pijao libros desde muy temprano de autores colombianos, y han mantenido a lo largo de estas 4 décadas la bandera de la editorial Pijao, que es realmente un gran regalo que ustedes han dado a Colombia, los hermanos Pardo, que ya son famosos. Jorge Eliezer es un autor precoz, muy temprano. No solo publicaba ya cuentos en las revistas y periódicos de Colombia, sino que también se inició muy temprano en la novela, publicando Irene, y publicando primero con el título de El Jardín de las Harman, una novela que es un clásico de la literatura colombiana de hoy. El Jardín de las Harman lo publicó creo en el 79, o sea, pues que no tenía ni siquiera 30 años, y después la volvió a publicar con el título del Jardín de las Weisman. Posteriormente ya fue llevada a las pantallas el título de La Estrella de las Baum, y bueno, con menos de 30 años ya había puesto no solo Irene, sino una novela clásica de la literatura colombiana. Luego, a lo largo del tiempo, siguió escribiendo, y recientemente ha ganado el Premio Nacional de Literatura, que se da a escritores ya consagrados, con la última novela publicada, que es El pianista, que llegó de Hamburgo, que también comienza ya apenas en los primeros años y meses después de su publicación un camino también a convertirse en una obra clásica de la narrativa y de la novela colombiana de los últimos 50 años. Y ahora estamos presentando un libro pequeño que se llama Los velos de la memoria, una edición preciosa en la que descubrimos otra faceta más de Jorge Eliezer Pardo, que es también una característica de muchos de los escritores de su generación, como pude decir, es su relación con las artes plásticas,
y no solo con la literatura, sino con todas las expresiones artísticas posibles. Y al ver estas fotografías, que Jorge Eliezer no solo es un gran narrador, sino también un importante fotógrafo, y así se une a otros autores latinoamericanos que han ejercido la pasión fotográfica. Él dice que es un aficionado, pero viendo la fotografía nos damos cuenta que no. Personajes como Juan Rulfo, que además de haber escrito semejante obra, dedicó toda su vida también a la fotografía. ¿Y por qué menciono a Juan Rulfo? Porque este libro, Los Veros de la Memoria, tiene vasos comunicantes con la obra de Juan Rulfo. Pero bueno, antes de terminar, para no extenderme, ¿cómo resumiríamos entonces la obra de Jorge Eliezer Pardo? Es decir, la simpatía que nos provoca a quienes admiramos su obra y a quienes lo leemos, es que él ha tomado precisamente la voz de todas esas personas que contaban la historia de la violencia después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pero no solo la historia y los relatos que contaban los abuelos, las tías, sino la historia pues, de la violencia colombiana, sino que ha hecho a lo largo de su carrera literaria, ha establecido un puente muy interesante entre la violencia colombiana y la violencia europea, la violencia mundial. A veces nosotros olvidamos que la violencia colombiana, tan atroz y tan terrible que nos ha marcado, es contemporánea también de unas guerras atroces y espantosas que sacudieron el mundo europeo hace apenas 60 o 70 años. De modo que él ha establecido en el Jardín de las Weisman y en El pianista que llegó de Hamburgo esos vasos comunicantes con el horror de la violencia europea, horror que nosotros creemos cuando caminamos aquí por París, por el Jardin des Plantes o por el Palais Royal, que ha terminado, pero que sigue siendo una amenaza, porque los fantasmas de la intolerancia y los fantasmas de la xenofobia y los fantasmas de querer eliminar al otro, de querer eliminar al extranjero, están muy vivos en Europa y muy vivos en Francia, donde probablemente remanentes de ese horror puedan llegar al poder. De modo que esos vasos comunicantes elaborados en su novelística por Jorge Eliezer Pardo son muy interesantes. Son personajes europeos que tuvieron que huir, desplazados de la guerra, y que llegaron, como muchos, a Colombia a rehacer sus vidas y a vivir una nueva etapa de su destino a veces poco conocido en Colombia y destino a veces trágico, porque sabemos que durante los tenebrosos gobiernos que estuvieron en el poder en los tiempos de la violencia y en los tiempos en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, muchos personajes hacían todo lo posible para que esos inmigrantes que huían de la guerra de Europa no pudieran instalarse en Colombia. El gran académico, el gran escritor Luis López de Mesa, por ejemplo, fue uno de los que más luchó para impedir que estos desplazados no entraran a Colombia, y muchos de ellos se quedaron acá para ser exterminados por la guerra. Pero Los Veros de la Memoria me ha conmovido profundamente. Ya acá salimos de esa novelística en que se entroncan dos historias, la historia europea y la violencia colombiana, y nos aplicamos completamente a la violencia colombiana de todos los tiempos, a la guerra de todos los tiempos. Tenemos en este libro algo muy importante, es una prosa, la de Jorge Eliezer Pardo, de una gran soledad, de una gran sencillez, una prosa efectiva que hace que cuando leemos cada uno de estos textos pareciera que
que fueran dictados por una voz misteriosa, como si no hubieran sido escritos. Algunos de los textos horribles están escritos con esa prosa sencilla que podríamos denominar de poética del horror, en la que esos textos nos parecen como también poemas que nos presentan a una serie de personajes entrañables. Esos personajes que nos menciona él pueden ser esa niña que es violada y que es empalada, esa niña que es llevada por sus militares para morir. Es la historia terrible y espantosa de esa mano cercenada por un guerrillero a su jefe, y que se la corta y la guarda para traerla a Bogotá y entregársela a Álvaro Uribe. Tenemos historias de las cabezas, muchas cabezas a lo largo de la historia de Colombia que cuentan su destino, cómo llegaron a ser cabezas escindidas, como tú dices, cercenadas. Vemos la terrible historia que afecta en el primer relato a la población de origen africano, que ha estado siempre en los extremos del país, relegados durante la colonia y relegados durante la Colombia moderna hacia los extremos y a la pobreza, como el caso de los guayús afectados por esta violencia. Y también, por supuesto, porque sabemos que la violencia es de unos y otros, con una gran valentía nos muestra la espantosa historia de terror de ese guerrillero de un grupo llamado Ricardo Franco, que exterminaba a todos sus compañeros de la forma más atroz. Una de las historias de violencia más espantosas que se puedan contar en la historia de la humanidad. De modo que es un libro de la violencia profundo, donde Jorge Eliezer Pardo no solo usa una voz que parece dictada por los fantasmas que convoca, no solo, sino que toca todos los aspectos de esa violencia. Nadie en Colombia, ni la izquierda, ni la derecha, ni los religiosos o los no religiosos, ni los buenos ni los malos, están exentos de cierta culpa. Y por eso yo creo, al establecer en este libro Los velos de la memoria, me recuerdan mucho los libros de la violencia escritos por grandes escritores mexicanos, y pienso en uno escrito por el maestro Edmundo Valadez, que se llama La muerte tiene permiso, que es un gran clásico de la literatura mexicana. En El llano en llamas, de Juan Rulfo, y con toda sinceridad, con una gran alegría, Jorge Eliezer, compañero de generación, quiero felicitarte y decirte que este libro va a ser también un clásico de la literatura colombiana. Un abrazo muy grande y felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Bueno, es un gran placer presentar aquí la obra de Jorge Eliezer Pardo, a quien conocí en Bogotá hace algunos años en un coloquio de literatura latinoamericana. Y cuando Efer me habló de un autor que venía del Tolima y me decía el apellido Pardo, me decía algo, ¿no? Y luego nos encontramos en un café y cuando lo vi llegar dije, no, pero es el mismo, y conozco también a su hermano, a Pablo, que es editor,
Y bueno, pues ha sido para mí un agrado encontrarte aquí y venir aquí a acompañarte. Y claro, después de lo que ha dicho Eduardo, desde luego que no queda mucho que decir. Pero bueno, yo situaré tu libro más bien desde el punto de vista literario, los velos de la memoria. Es una ficción histórica. Cuando te dije si eran testimonios, porque tenía toda cara de ser testimonios, me dijiste que no. Y en realidad no lo son directamente, pero sí tácitamente, puesto que son testimonios de realidades, y abajo de la página del final de cada cuento mencionas el hecho y la fecha de los hechos precisamente. Entonces es una ficción histórica que construyes y te presentas como el portavoz de las víctimas a través de estos textos conmovedores, en el que la mujer tiene un protagonismo principal, un protagonismo triste dentro de la tragedia, pero es un protagonismo como víctima principal de la violencia reciente en Colombia. Hay muchos autores latinoamericanos que están trabajando en este momento la ficción histórica, justamente. Hay una necesidad de recuperar la memoria, de ir a las raíces culturales para poder comprender nuestra identidad, nuestra historia. Y en esa línea justamente Jorge Eliezer se sitúa contándonos la historia más reciente a través de esos personajes que en realidad representan a toda la humanidad. No son personajes simplemente locales y personales, sino personajes que pueden representar víctimas mucho más universales, como ha dicho Eduardo, ¿no? Y nacionales. El espacio que nos presenta Jorge Eliezer es un espacio muy conocido por él mismo. Se nota en los textos que conoce todos los códigos y los lugares precisamente donde ocurrieron los hechos. No sé si, por ejemplo, el caso que encontré más terrible, que es el del primer cuento, el de Bojayá, que conmovió a todo el mundo, esa multitud que, es decir, todo el pueblo encerrado en una iglesia y bueno, la manera como salen ahí, como una especie de teatro que construyes a partir de esos hechos. Hay como un crescendo en la emoción que despiertas con ese cuento, cuando las víctimas van saliendo, bueno, los pocos que quedan vivos, ¿no? Y luego después la manera como cuentas también el éxodo, es decir, los desplazados, que es la tragedia más terrible que hay, porque esos desplazados a la vez llevan el estigma de estar vivos, de haber perdido, llevan el luto en ellos, llevan la culpabilidad de haber quedado vivos y llevan la tristeza y a la vez el miedo que no los pierde. Uno de los personajes principales de la obra de Jorge Eliezer es el miedo. El miedo aquí se presenta también como un protagonista de la obra, y lo describe de una manera muy poética, pero bueno, sigue siendo el miedo, ¿no? Otro personaje también simbólico de la obra de Jorge Eliezer es el silencio. Es terrible escuchar ese silencio, ¿no? Ese silencio de las víctimas asustadas,
el miedo, el silencio, como es decir, todo se acaba, la tragedia acaba y los que quedan siguen en silencio, ¿no? Eso es bastante impresionante cómo estos símbolos toman cuerpo en la obra de Jorge Eliezer. El desplazamiento me hace pensar en otra obra colombiana reciente, que es la de Multitud errante, de Laura Restrepo, en la que se limita a, si puedo decir, se limita a desarrollar la tragedia de los desplazados, justamente. La manera como esos desplazados pierden de alguna manera la identidad y tratan de aferrarse a lo que es más importante para ellos. Y aquí también lo vemos en tu obra desde el comienzo, ¿no? Cuando los pocos que quedan se van sin saber a dónde, y llevan con ellos la tragedia en los hombros, tal como en la obra de Virgilio, en la Eneida. El personaje que queda vivo de la guerra de Troya se va con la imagen de la diosa Atena sobre los hombros, como para aferrarse a algo, ¿no? A su identidad. De estar con ustedes y estar en compañía de todas estas mujeres que han estado compasivas con nuestras víctimas de la guerra. Estas mujeres que están en los medios, más las mujeres que están esta noche en esta sala y los hombres también, sabemos y tengo la convicción de que son compasivas y les duele el fenómeno de nuestra guerra. Tú eres muy juicioso y por eso el criterio y los comentarios que ha hecho de mi trabajo los recibo con mucho aprecio, porque sé que eres riguroso y no regalas muchas cosas. Cuando dices cosas es porque están en tu corazón. Y Luisa, la académica, que muy precisa, muy directa, ha descubierto cosas maravillosas del libro y te lo agradezco mucho. Eso del silencio, la memoria, yo creo que está en el libro muy, muy palpitante. Quiero agradecer a una mujer que ha estado conmigo 30 y pico de años, que es mi mujer, que está aquí, Elsa, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los niños de la guerra y ha escrito muchos trabajos de investigación sobre este fenómeno y me ha enseñado lo que los niños significan en este proceso de la guerra. Y esta niña que está aquí y otras niñas que están en el libro representan esa infancia y las huellas que ha dejado la guerra. Esta niña, le hice la fotografía, estuve en Colombia, y es Alexandra, que está aquí, que pido un aplauso para ella, por formar parte de este pueblo y porque ella también le dice no a la guerra. Agradecer a la Vaca Azul, que me abrió la puerta para presentar el pianista que llegó de Hamburgo, con todos sus miembros, un colectivo maravilloso, hermosos, independientes, Jorge, el otro Jorge, el poeta, y todos los demás artistas, los escultores que me recibieron hermosamente. Yo creo que fue maravillosa una actividad que tuvimos allá. Y para terminar esto obligatorio, ayer estuve en la Radio Internacional de Francia teniendo una conversación con una periodista colombiana que lleva mucho tiempo
aquí en París. Y yo creo que ha sido una de las conversaciones más inteligentes que he tenido desde el punto de vista de un periodista hacia un autor, que ese autor soy yo, que es Angélica. Leyó el libro de tal forma que yo creo que si ella estuviera allá y hicieran un conversatorio, sería un manjar en cuanto a lo del libro. Le agradezco también mucho y sé que vamos a tratar de que el libro tenga una apertura mayor para la población francesa, a intentar que salga el libro en francés el próximo año y volveré yo a estar por aquí. Pero no sé, estoy feliz que esta sala esté prácticamente llena, que estén los amigos que yo más quiero, que esté mi familia, porque estoy aquí en París en casa del cuñado y su esposa, bien recibido, bien atendido, me llevó a Bruselas, a Bruja, bueno, todo esto es la crónica de viaje. Voy a leerles el pequeño texto, no sé, Marcelita, si hay un trípode para el micrófono o no hay. Me gustaría, después de la lectura, si hay tiempo, señor vicecónsul, que si quiere haber comentarios o preguntas del público, el límite que sea, pues lo tomaremos después de la palabra tuya. Este libro, Los velos de la memoria, contiene 45 fotografías. Aquí no están todas. He hecho más o menos 30 fotografías recorriendo el país de mujeres de distinta índole física, cultural, racial, edad, etc. Los chivos, con sus grandes ojos adormilados, avisaron que venían hombres armados en camionetas burbujas oscuras y motos. Los cabros empezaron a balar, con sus hocicos llenos de lagrimones ovalados y transparentes. Los niños recién nacidos tampoco pararon de llorar. Los camuflados dejaron marcas en el piso, las que luego caminarían por encima de diminutas piedras y que el desierto jamás borraría. Era domingo 18 de abril de 2004. Los ojos de los ovejos se enrojecieron a las 7 de la mañana. El grupo traidor de indígenas, ocultos en pasamontañas negros, y 3 mujeres guayú con mantas nuevas, señalaron sus primeros objetivos. A Margot Finge Epinayú, de 70 años, autoridad portadora de la tradición oral, y María Antonia, su madre. Margot supo que, como en sus historias, se convertiría en ave. Antes de detallar la mirada de su asesino, presintió que se transformaba en Boluja, sombra de la muerte. Cubrió la cara a su madre de 101 años, porque también percibió su negrura en la larga jornada de la travesía a sitios extraños y casas ajenas, dejando sus ranchos de Yotoyoro, corazón de cactus. Observó su cara de terror, lejanía. Serían deambulantes tristes en busca de la nada. En la obligada transhumancia, María Antonia no volvería a hablar, sufriría el silencio. Lo que ha hecho Jorge Eliezer es el primer abordaje desde el punto de vista de la estética, porque el problema, como lo dijo Luisa y como lo dijo también Eduardo, bueno, no es solamente contar. Mire, es muy difícil, pero se lo digo profundamente, cuando uno intenta o cuando uno es artista, digamos, llevar al plano del arte el horror, el dolor de 70 años
de guerra. Mire, cuando ustedes compren este libro, mire, este libro uno comienza a abrir las páginas y siente un rechazo profundo, en principio. Es decir, es un libro que causa, que lo sacude a uno. Es decir, y yo inclusive, bueno, yo soy una persona que conozco la violencia en Colombia mejor que muchos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este es realmente un texto, es un reto, ¿no? Entonces yo te quiero decir, Jorge, que ese reto lo abordaste y has logrado aceptarlo. Pero Colombia, en tanto que conflicto interno de un país donde nos hemos devorado los unos a los otros, tiene un gran reto, no solamente para escribir la obra maestra del dolor, como lo hizo aquel famoso pintor español, que con el cuadro llamado Guernica. Entonces nosotros estamos retados, los que de una u otra manera estamos haciendo arte, ya sea en la música o en la pintura o en otro campo, a hacer de este dolor nuestro una manifestación del arte. Yo hablaba con la poeta Miriam Montoya y le planteaba, y ella me planteaba muy certeramente, que una obra literaria es aquella que se despega de lo personal, y ese es el acierto tuyo. Es decir, aquí los relatos van más allá de lo personal. Es decir, no es esa vivencia cotidiana, esa vivencia cotidiana trasciende, pero trasciende por la obra, por el aspecto, digamos, del tejer, del manejo que hace Jorge de la construcción de la frase, ¿no? Yo pienso que sí tiene poesía, pero no son relatos ni son cuentos, no, son testimonios, son relatos, son cuentos. Es algo muy distinto, porque al presentar estos rostros, mire, y ahí los ven ustedes. Yo no voy a hablar mucho porque, pues bueno, tendría mucho que decir sobre el aspecto solamente de los rostros. Los rostros son un registro que sostiene todo el contexto, toda la trama que se hace en este libro, pero que lo que en el fondo, a ustedes al leer cada texto, es que son registros de memoria, porque lo que escribe Jorge, eso fue lo que pasó. Dos maneras de leer, dos lecturas en estos 32 relatos, en estos 32 cuentos y en estas 45 fotografías que lo acompañan, que son muy importantes también en toda la obra. Y es, desde el punto de vista más literario, digamos, que el hecho de que haya una crónica tan precisa, una crónica literaria tan precisa de los hechos que rescatan, narrados por las víctimas, algunas de ellas muertas, estando muertas, hablan en el libro, y algunas de ellas son simplemente partes de un cuerpo desmembrado que también cuentan su muerte. Además de esa prosa audaz, dura, brutal, que causa rechazo, porque es que no es fácil adentrarse, y uno solamente se adentra en la historia porque hay una poética muy fuerte, una bellísima poética que acompaña esas crónicas brutales, esa prosa brutal, y la carga simbólica. Yo agradezco mucho que hayas escogido Zonas Sagradas, porque igual creo que para los otros dos, para Eduardo, por lo menos para ti, es uno de los cuentos que más impacta, que más a mí más me impactó, pero porque combina todos estos elementos, combina la carga simbólica enorme. Yo al oírlo, ustedes se dieron cuenta de toda la simbología de los guayú, pero en general los 32 cuentos tienen todos los ritos que las mujeres hacen para conjurar el olvido, para llorar a su muerto, para cargarlo
y en las diferentes historias esos elementos están presentes, y todo eso hace que uno vaya aguantándose, soportando estas historias, sabiendo que estas historias no son ficción, que estas historias parten de masacres y de asesinatos brutales que se han cometido en el país. Esa es la parte, y que yo te decía que yo me atrevo a pensar que lo que tú haces con esta obra desde el punto literario es una estética del horror, insoportable, pero uno la lee justamente por la estética. Si fuera solo horror no podría aguantarlo, y sobre todo sabiendo que son historias verdaderas. La segunda lectura es la lectura política, y es que yo sí creo que es muy audaz lo que tú has hecho en este libro, y es tan único como lo de la estética del horror, que uno encuentra una cronología, ya hay algunas investigaciones en verdad abiertas sobre las masacres, pero no escritas así. Pero desde el punto de vista político también es muy único, y yo creo que tú, con la manera como cuentas, con la precisión que cuentas, yo sé que no es denuncia y sé que tampoco estás enjuiciando a ninguno de los actores armados, pero tú sí estás dándole a cada uno el rol y las responsabilidades que tiene en esta guerra. Yo creo que eso es muy audaz y muy importante, porque tú con tu relato superas esa premisa tan irresponsable que ha hecho carrera en el país, por lo menos, y es aquella de todos son iguales y todos han sido y todos son malos, digamos, para simplificar un poco y decirlo de una manera muy vulgar y muy barata, pero es algo así. En estos relatos tan detallados, tan maravillosamente escritos, sí hay actores diferentes y hay responsabilidades diferentes, y por lo tanto al lector le dan una visión mucho más certera, más precisa de lo que ha pasado en Colombia. Y a mí eso me parece muy audaz, porque es mucho más fácil decir, pues dividir al país entre hay un grupo de gente mala, que todos son igualitos, y una población inerme, impoluta e incorruptible. No, hay una sociedad civil ahí, y hay unos actores que han hecho unas cosas y otros otras, y yo te felicito, porque yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros a hacer memoria como es, y no a echarnos mentiras y seguir contándonos mentiras para prolongar la guerra. Es eso. En la impotencia, la tristeza; en la impotencia, el absurdo; en la impotencia, todo lo que cualquier hombre en su ser profundo no desearía. La impotencia frente a la agresión, la impotencia frente a la destrucción es un elemento esencial que yo quisiera, en mi imaginación, borrarla. La impotencia quisiera borrarla, que no existiera en el diccionario, porque la impotencia es francamente lo más triste y desgarrador que puede sentir el hombre frente a la vida.